formalmente buenas noches. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por acompañarnos, por estar acá presente en este tercer encuentro del ciclo de charlas de nuestra materia de comunicación de las organizaciones. Este ciclo de charla termina ahora con la presentación tuya. Tuvimos ya 2 encuentros, donde en el primer encuentro tuvimos la comunicación en el sector privado, donde Agustina Rubino nos comentó un poquito cómo era la comunicación dentro de una empresa grande acá de Ushuaia, que era la empresa Newsan, y cómo era el proceso de comunicación tanto al interior de la fábrica como hacia la comunidad. En el segundo encuentro tuvimos la comunicación de las organizaciones de la sociedad civil, con el presidente de la Asociación Tradicionalista de acá de Ushuaia, Virginia Choquintel, Cristian Armani, que bueno, también nos contó un poco la perspectiva desde ahí, el trabajo que vienen haciendo, sobre todo en el sector cultural, que es importante también que futuros técnicos en gestión cultural vayan también vinculándose, conociendo las actividades que realizan, y generando por ahí también herramientas para lo que van a ser la comunicación de los proyectos culturales que van a desarrollar cuando egresen. Y bueno, y ahora hoy tenemos el último encuentro, que es la comunicación en el sector público. Nos acompaña para esto Pablo Cavas, que es licenciado en Ciencias Políticas y magíster en Políticas Públicas, y que además ha trabajado en distintos organismos del sector público, tanto a nivel nacional como provincial y actualmente a nivel local. Y bueno, la idea es, Pablo, bueno, que nos comentes un poquito cómo es la comunicación en el sector público, así que bueno, quedamos a tu disposición para las cosas que tengas para compartir, y después, bueno, seguramente si hay preguntas de los estudiantes, vamos a ir avanzando sobre eso, que las pueden hacer por el chat o activando el micrófono, no hay problema. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Facundo me había dicho que tenía unos 15, 20 minutos de exposición, que se podía extender a 30, o bueno, pero más o menos andamos por ahí, y que después íbamos a tener preguntas. Cualquier duda, igual que les vaya surgiendo, anótenla, pásenla por el chat, o levanten la mano si quieren, o me interrumpen y lo vamos viendo, no hay ningún problema, ¿sí? Quiero empezar a hacer una reflexión que me parece fundamental, ¿no? Hace 200 años atrás, si una persona leía un libro en su vida, se podía prácticamente considerar un erudito, ¿sí? Porque toda la información que contenía ese libro probablemente era todo lo que iba a leer esa persona en toda su vida. Hoy leemos más información que contenía en un libro en forma diaria, ¿sí? Existen en el mundo más teléfonos celulares que personas, ¿sí? Y existen una proporción de 2 a 1 entes conectados a la internet que seres vivientes. Es decir, no solamente por nuestros celulares, sino también por los autos, las heladeras, los equipos móviles, etcétera, etcétera. Un montón de artefactos, lo que se llaman el Internet de las cosas, ¿sí? Que genera todo un medio ambiente virtual en el cual estamos insertos y en el cual se da la comunicación y a la cual nada escapa, ¿sí? No escapa ninguno de los medios tradicionales, no escapa el diario, no escapa la radio, no escapa la televisión, no escapan los portales de información y de noticias, no escapan las redes sociales, y todo forma parte de este medio ambiente, ¿sí? Virtual en el cual estamos insertos, ¿sí? Mucho se habla a veces del medio ambiente como una cuestión solamente ecológica, ¿no? o natural. Sin embargo, nosotros también formamos parte de un medio ambiente que es virtual, ¿sí? En el cual básicamente lo que circula es la información y la comunicación, ¿sí? Y es en ese espacio en el cual se desenvuelve gran parte, por no decir casi que el 90-95% de la vida social humana y de la vida pública, ¿sí? En ese sentido, la comunicación política forma parte de ese medio ambiente, así como lo forman parte también las organizaciones de la sociedad civil, así como lo forman parte también las empresas privadas, como ustedes ya lo vieron previamente, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cómo se da la comunicación de los gobiernos o la comunicación política dentro de ese medio ambiente en el cual se desarrolla la comunicación, ¿sí? Que obviamente que nos rodea, que nos abarca, ¿sí? Y en el cual tenemos que ver, bueno, cuáles son los elementos específicos de la política
cuáles son los elementos específicos de la comunicación de gobierno. Bien, yo empecé por algo macro, hablando de ese medio ambiente comunicativo y comunicacional en el cual estamos insertos, pero dentro de eso tenemos que identificar, bueno, qué es la comunicación política propiamente dicha, que es la que nos va a interesar a nosotros. Y va a ser ese espacio en el cual se van a intercambiar los espacios conflictivos de tres actores legitimados para expresarse en la esfera público-política, que son los políticos, los periodistas y la opinión pública por medio de los sondeos. Este concepto lo brindó en el año 1995 Dominic Boulton, y es un concepto que lo hemos discutido en clase en varias oportunidades, porque eso es un concepto que queda a mitad de camino, ¿sí? Y que le falta reflexionar y profundizar y debatir algunos aspectos de esto. Primero, el elemento central de qué forma parte del espacio de la comunicación política es que van a ser aquellos discursos conflictivos, es decir, los cuales hay conflictos entre los seres humanos, ¿sí? Aquellos temas en los cuales tenemos acuerdo van a ser temas que van a estar fuera de la discusión. Y después tenemos tres actores legitimados para expresarse: los políticos, los periodistas y la opinión pública, ¿sí? ¿Cuál es la función de la comunicación política? Viéndolo de un punto de vista macro, ¿sí? Es decir, si ponemos la lupa bien lejos para ver lo más grande posible, ¿no es cierto? La cámara la dejamos, ¿no es cierto? Para ver lo más grande posible todo el espacio de la comunicación. El objetivo central va a ser legitimar al sistema político, es decir, construir los consensos que legitiman al poder en una sociedad, ¿sí? Porque finalmente la discusión en cuanto a la legitimidad del poder y a la validez del poder para imponer un determinado orden o un determinado sistema en la sociedad, y no es casual que elija que haga un planteo sistémico, porque es justamente David Easton quien planteó que la función principal del poder va a ser generar un sistema de valores que sea estable, ¿no es cierto?, en el largo plazo, y esa estabilidad solamente la va a dar un sistema de comunicación política que logre legitimar el ejercicio de ese poder. Es decir, que estemos de acuerdo en que el mejor sistema democrático, que el mejor sistema de gobierno va a ser el democrático, que la división que queremos tener para nuestro país como república sea la de un sistema federal. Digo, estos grandes consensos, ¿sí?, que legitiman y que habilitan a que tengamos un intendente o un gobernador o un presidente, ¿sí?, que obviamente en acuerdo y en función de cómo se distribuye el poder en una sociedad entre distintos poderes, gobierna y establece las reglas que el resto de los ciudadanos debemos acatar, ¿no? Volviendo a estos de los tres actores, cada uno de estos tres actores tiene fuentes de legitimidad distintas, ¿sí? Y también lo que podríamos llamar puntos de fuga de esta autoridad. El poder de los políticos, la autoridad de los políticos está dada por los votos, ¿sí? Es la ciudadanía la que vota a los políticos y dice, bueno, vos tenés por 4 años el derecho de gobernar este país, esta provincia o esta ciudad, ¿sí? Por lo tanto, te voy a dar un micrófono, ¿sí?, para que puedas hablar y para que puedas expresar lo que va haciendo la marcha de gobierno. Y a la oposición también la sociedad le va a asignar un poder, ¿no? El poder de los legisladores, de los concejales, de los diputados, de los senadores, ¿sí?, que están habilitados para expresarse en el espacio público, político, mediático, porque tienen la legitimidad de los votos que los avalan. La fuente de legitimidad de los medios de comunicación está dada por la credibilidad de la fuente y por el recurso de autoridad de los periodistas. Nosotros elegimos escuchar a tal o cual periodista en función de la credibilidad que le damos a esa fuente, ¿no es cierto?, del recurso de autoridad que tiene tal o cual periodista para nosotros. Y la opinión pública, la fuente de legitimidad está dada a través de lo que se dice estadística o método científico, porque Dominic Boulton lo que plantea es que la opinión pública se expresa solo a través de los sondeos, ¿sí? Y este es uno de los puntos en los cuales yo quiero llamar la atención, porque el marco teórico de esta reflexión tiene un límite que tiene que ver justamente con este punto, ¿sí? Porque yo disiento con esto en cuanto a que la opinión pública tiene distintas formas de manifestarse, y sobre todo con la irrupción de las nuevas tecnologías y el desarrollo de la sociedad de la información, con lo que implicó la irrupción de la Internet, ¿sí?, la opinión pública se convirtió en un actor activo
en la comunicación, ¿sí? Ya no esa idea de la sociedad como un reflejo de las opiniones, ¿sí? O la opinión pública publicada, sino la idea de una opinión pública activa que participa en los debates y que participa de forma directa, ¿no es cierto? Cada persona que escribe un comentario en las redes sociales o que genera algún tipo de reacción, ¿sí? Está manifestando y está participando del debate público, político, mediático, ¿sí? Sin embargo, no es la única forma, ¿no? Ustedes veían también el tema de las organizaciones sociales. Bueno, cómo las organizaciones sociales, la sociedad civil organizada, participa activamente en el debate público, ¿no? Y ahí el elemento de la organización social se convierte en un factor clave para generar algún tipo de debate público, ¿no? Yo el año pasado presenté en un congreso en México de la LIS una ponencia sobre la disputa en torno al corredor del Beagle, ¿sí? Liderado principalmente en la provincia por una ONG que es Manequén, en contra de un proyecto de desarrollo que llevaba adelante la provincia, que era la ruta que iba a desarrollar todo el sur de la provincia, conectando Ushuaia, ¿no es cierto?, hasta Cabo San Pío, abriendo la posibilidad de generar una salida alternativa y el desarrollo económico, social, productivo, cultural y geopolítico de toda la zona sur de la provincia, ¿no? Y cómo a veces una ONG puede generar estrategias de comunicación muy asertivas desde el punto de vista de generar consenso en la sociedad en contra de un determinado proyecto y convertirse, por lo tanto, en un factor de bloqueo, ¿sí? De una determinada política pública, ¿no? Entonces, construyeron un relato en torno a un pájaro carpintero que perdía su casa, ¿no es cierto?, a árboles que obviamente para construir una ruta se requiere talar árboles, y entonces había una dramatización moral de una obra pública, ¿sí? Y esto generó un determinado consenso que habilitó, ¿no es cierto?, que se interrumpiera una obra pública fundamental para el desarrollo de la provincia que tiene más de 100 años de planificación y que contaba con financiamiento para su realización, ¿no? Entonces, vean ustedes el rol que tiene la sociedad civil organizada, ¿no es cierto?, en la instalación de temas de debate público, ¿no? Vean ustedes, un gran tema de debate público en las redes sociales es la ley que se va a aprobar mañana que prohíbe algo que no existe, ¿sí? Una ley que prohíbe el ejercicio de la salmonicultura en Tierra del Fuego, ¿sí? No existe la salmonicultura en Tierra del Fuego, ¿sí? Se prohíbe algo que no existe, mientras esta práctica productiva se desarrolla en Chile y los ingleses estudian llevarla adelante en la isla Malvinas, ¿no? Así que vean, obviamente, el rol y el peso que tiene la sociedad civil organizada en la instalación de temas de debate público-político. Bien, ¿cuáles son los puntos de fuga de estos tres actores? De los políticos, obviamente esta idea teórica de que la representación política distorsiona la voluntad popular, ¿sí? Y acá hay toda una discusión sobre si hasta qué punto, digamos, la representación no implica una distorsión dentro de un proceso democrático que incorpora un elemento, si se quiere, aristocrático, para hacer que una determinada élite política gobierne sobre el resto de la sociedad, ¿no? Entonces ya no serían los ciudadanos a través del voto los que finalmente asignan los poderes, sino en cierta medida la manipulación de una élite política la que a través de la representación va canalizando las preferencias de la opinión pública, ¿no? El punto de fuga de los medios de comunicación es que todo periodismo es político, ¿sí? Y la famosa idea esta del periodismo de guerra, ¿no? Cuando lo dijo el directivo de Clarín de que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner habían hecho un verdadero periodismo de guerra, ¿no? O sea, no lo digo yo, no lo dice no se dice desde la academia, sino que los mismos actores toman esta posición, ¿sí? El director de Clarín dijo, hicimos periodismo de guerra, ¿no? Es decir, hicimos un periodismo que es esencialmente político, ¿sí? Que toma partido sobre los temas, ¿sí? No un periodismo que trate de mantener, ¿no es cierto?, la ficción de la neutralidad, sino un periodismo que abiertamente toma posición sobre las preferencias políticas, ¿no?, de una situación de determinado momento. Y en cuanto a la opinión pública, toda la discusión que existe en torno al planteo de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto?, en cuanto a que la opinión pública no es más que una imagen especular de los intereses económicos que la financian, ¿sí?, y aquellos que la publican. Es decir, cuando yo leo en un diario que el 60% de la población está en contra de
el plan de vacunación, ¿sí? Yo en realidad estoy viendo quién está financiando esa encuesta y quién la está publicando, ¿sí? Y la opinión pública, al verse reflejada, se autopercibe, ¿no es cierto?, como mayoritariamente en contra o a favor de tal o cual tema, ¿sí? Estos son un poco los puntos de fuga de estos puntos de legitimidad de cada uno de estos tres actores. En cuanto a la comunicación política, es algo que nunca para, ¿sí? Es como una rueda que no para nunca, nunca, nunca de frenar, ¿sí? Porque está en constante movimiento y la comunicación política no tiene un punto y un final. Lo que podemos ver son ciclos dentro de ese periodo largo de la comunicación política, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando pasamos de el sistema, el golpe, la dictadura cívico-militar de los años 70 al primer gobierno democrático de Alfonsín del año 83, el espacio de la comunicación política siguió siendo el mismo, ¿sí? Porque los actores, de alguna manera u otra, seguían siendo los mismos, la forma por la cual se expresaban los canales de televisión, los diarios, la radio y demás, eran los mismos, los periodistas eran los mismos y la sociedad civil era la misma, ¿sí? Es decir, hay que entender que por más cambios bruscos, crisis o demás que tenga el sistema político, la comunicación política no se frena, eso es lo que quiero decir, ¿sí? Después es cierto que en esa comunicación política larga podemos encontrar ciclos distintos, ¿sí? Estos ciclos se aperturan y se cierran en cada campaña electoral. Cada campaña electoral, la opinión pública, ¿sí?, que es el actor principal de este momento, genera un cambio de agenda, ¿sí? Legitima una determinada agenda. Los temas de la agenda pública que discutimos hoy los argentinos no tienen nada que ver, y yo pongo siempre el mismo ejemplo, con la agenda de discusión de hace 2 años atrás, ¿sí? Es cierto que la pandemia además nos trastocó toda la normalidad, por lo cual ni siquiera se complejiza aún más, ¿no? Pero si quisiéramos comparar, a ver, agarramos un diario del 2014 en Argentina y agarramos un diario del 2016, vamos a ver que los temas de conversación cambian de forma abrupta, ¿sí? Y, cambian los actores, cambian las temáticas, ¿sí? Cambian las discusiones, ¿sí? Por ejemplo, en el 2014 íbamos a leer la cuestión del cepo al dólar, en el 2016 íbamos a leer sobre las LELIC, las LEVAC, ¿sí? Etcétera, etcétera. Íbamos a tener de ministro de Economía a Axel Kicillof, después íbamos a tener de ministro de Economía a, a Duhovne, o etcétera, etcétera. ¿Sí? Es decir, es cierto que en una campaña electoral la opinión pública va a definir una nueva agenda, ¿sí? Y que esa nueva agenda se va a sostener durante 4 años, ¿sí? Que es lo que llamamos periodo de normalidad. Pero estos ciclos cortos, si se quiere, o ciclos de mediano plazo, se dan dentro del ciclo largo de la comunicación. Bueno, dentro de estos periodos de comunicación de ciclo mediano, ¿sí?, tenemos básicamente un periodo de normalidad donde los actores principales son los medios de comunicación, ¿sí? Y donde los gobiernos lo que hacen es una comunicación de gobierno, ¿sí?, que es lo que generalmente se conoce como comunicación gubernamental o campañas gubernamentales, ¿sí?, para lograr determinados avales o apoyos de parte de la sociedad civil, ¿no?, o de parte del electorado. Acá es justamente donde se juegan las políticas públicas, ¿no?, la legitimidad de las políticas públicas, y a través de una buena comunicación de gobierno donde la sociedad va a apoyar o no, ¿no es cierto?, una determinada política pública. Obviamente que el apoyo a las políticas públicas no va a estar dado por la buena campaña o no que se pueda hacer, sino por lo bueno o no que sea la política pública en sí, ¿no?, porque la política pública tiene un impacto real en la sociedad. Pero sin duda la comunicación a través de las campañas y demás va a permitir amplificar eso, ¿no? Va a permitir amplificar y va a permitir que algo que es quizás, por ejemplo, un asfalto, ¿sí? Estoy justamente abordando temas como más municipales, pero bueno, supongamos que con la municipalidad asfalta una calle, ¿sí? ¿Quiénes son los beneficiarios directos de esa obra? Bueno, todos los que viven en esa cuadra, ¿sí? O todos los que circulan por esa cuadra, ¿sí? Sin embargo, si yo a partir de ese asfalto yo hago un video y ese video lo subo a las redes sociales y eso se publicita y la gente lo ve, yo tengo la imagen de un gobierno que hace obra pública, ¿sí? Y ese gobierno puede tener mayores niveles de apoyo porque yo veo que es activo en la implementación o realización de obras públicas, ¿sí? Yo veo que se hace asfalto en la ciudad, yo veo que se mejora la ciudad, digo, más allá de la experiencia directa, a través de la comunicación, donde esto entra en los imaginarios, ¿sí?, y en la percepción
de la ciudadanía en ese medio ambiente virtual en el cual estamos insertos, ¿no? Bien, siempre que tenemos periodo de normalidad tenemos que entender que los gobiernos son entidades crisis propensas, es decir, que necesariamente van a atravesar crisis políticas, ¿sí? Y durante las crisis políticas, a los que más vamos a ver de forma directa van a ser a los políticos. Los políticos son los encargados de marcarnos un poco las pautas cuando atravesamos una crisis. Y esto véanlo, si no, en el caso del COVID, ¿no? Cuando irrumpe la pandemia, los niveles de audiencia de los discursos de Alberto Fernández, los primeros, superaban los 70 puntos. Es decir, el país se paraba para ver qué estaba diciendo el presidente, justamente porque el político es el que marca el rumbo ante la incertidumbre, ante el caos, ante la falta de precisión, ¿sí? Siempre una crisis empieza y termina, ¿sí? Justamente son crisis por eso, son crisis porque alteran un determinado cosmos, un determinado orden, una determinada normalidad. Es cierto también que la crisis del COVID ha sido tan larga en el tiempo que ha generado nuevas palabras, como esta idea de nueva normalidad. Vean ustedes qué contrasentido, que es una crisis que se llama nueva normalidad, ¿no? Porque justamente una crisis es una alteración de la normalidad. No es una normalidad. ¿Sí? Porque no es normal que andemos con barbijos, ¿sí? No es normal que mantengamos distancia, no es normal que no nos toquemos, no es normal que no nos demos besos, ¿sí? Todo eso forma parte de una normalidad, ¿sí? Que le han querido, que le han puesto el rótulo de nueva normalidad, ¿sí? ¿Por qué le dicen nueva normalidad? Y porque la crisis se prolongó tanto en el tiempo, ya lleva 1 año y medio, ¿sí? Que obviamente no podemos estar en estado de alerta permanente o de crisis o de conmoción absoluta, ¿no? Todo el tiempo, porque sería insostenible la vida social. Entonces se genera esta idea de una nueva normalidad. Pero entienden ustedes que el concepto de nueva normalidad es una normalidad, ¿sí? Porque justamente es una crisis que en el fondo todos esperamos que en algún momento termine, ¿no? Y seguramente después aparecerán los nostálgicos de la pandemia, ¿sí? Es decir, aquellos que se sentían felices con la pandemia por no tener que ir a trabajar, por hacer teletrabajo, por en vez de ir a cursar por internet, en cursar con el mate y en pantufla, en estar más tiempo en la casa, hacer pan, ¿sí? Se van a aparecer los nostálgicos. De hecho, hay toda una nueva literatura sobre eso, que plantea la angustia y la ansiedad de muchas personas que tienen que volver a la normalidad, sobre todo en Estados Unidos, donde ya la vacunación ha avanzado más rápidamente y ya hay en estados donde se ha liberalizado el estado del uso del barbijo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya tener que volver a mostrar toda mi cara, por ejemplo, algunas mujeres que no se tenían que maquillar, se van a tener que volver a maquillar, si es que les gusta maquillarse, por supuesto, ¿no? Más de uno va a tener que ponerse a régimen para volver a enfrentar la nueva normalidad. Es decir, seguramente en los próximos meses vamos a sentir como una especie de melancolía a esa crisis que vamos a ir dejando atrás si Dios quiere para los creyentes o si la humanidad lo permite, ¿no? Bien, estos tres actores tienen tres dinámicas distintas, que son procesos de cooperación, de cooptación y de confrontación, ¿sí? Hay momentos en los que los periodistas junto con los políticos se alían en contra de la opinión pública, hay veces que la opinión pública con los políticos se alían contra los periodistas, por ejemplo, cuando fue la reforma de la ley de medios, ¿sí? O sea, el Clarín miente, el 7D y demás, había un consenso mayoritario de la población y de los políticos en contra de cierto sector del periodismo. Cuando el periodismo y la opinión pública decían que se vayan todos los políticos que han destruido este país, ¿sí? O cuando los políticos y los periodistas nos pintan un escenario como, ¿recuerdan esas notas hermosas, antológicas de la Nación de Clarín durante el gobierno de Macri de está de moda el minimalismo, ¿no? Está de moda vivir en un departamento de 20 metros cuadrados, está de moda usar la yerba 3 veces antes de tirarla, la moda de reutilizar el saquito para no contaminar el medio ambiente, el saquito de té me refiero, ¿no? Y estas ideas que los medios querían como naturalizarlas, ¿no? Ahora, estas alianzas entre sectores, que pueden ser de cooperación, de confrontación o de cooperación, ¿sí? También se da al interior de los sectores. Entonces yo puedo tener un sector de los periodismos que se alía con un sector de los políticos, con un sector de la opinión pública, ¿no? Hasta lograr una determinada hegemonía, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, a ver, el grupo de C5N, Página 12, etcétera, etcétera, con un sector de la opinión pública
más bien peronista, identificado con el peronismo, en el campo nacional y popular, y el Frente de Todos, ¿sí? Logró hace 2 años atrás construir una nueva mayoría, ¿sí? Una nueva mayoría que reemplazó el ejercicio del poder de esa otra mayoría que había ganado en el año 2015, que era un sector de medios, como Grupo Clarín, La Nación, Cambiemos, ¿no es cierto? Un sector más bien antiperonista de la población, que también se constituyó en una mayoría en el año 2015. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que los procesos de cooperación, de cooptación y de confrontación son procesos dinámicos, son procesos que cambian todos los días, ¿sí? Y que justamente reflejan en un determinado momento la distribución del poder en una sociedad, ¿sí? Es decir, aquellos bloques hegemónicos, ¿sí?, que logren procesos de cooperación van a ser aquellos que van a tener una mayor probabilidad de tener los resortes de poder de una sociedad, y aquellos que se encuentran en minoría en cada uno de estos sectores van a ser los que tengan que participar del proceso de comunicación como opositores, ¿sí? Es decir, tampoco las voces de ellos acalladas, digo, porque tanto una democracia, una sociedad abierta, lo que permite es que esas voces se expresen, ¿sí? Pero obviamente en una situación de desventaja. Bueno, acá justamente estos 3 procesos, no me quiero detener mucho porque por el tema del tiempo, ¿sí?, de colaboración con los políticos, cuando hay de cooptación, ¿sí?, y de conflicto, ¿sí? Cada uno de estos 3 actores tiene 3 procesos distintos de colaboración, y cooperación y conflicto. En la relación entre periodistas y políticos, acá me parece que en cuanto a las funciones de la comunicación política, es importante destacar 3, ¿no? La comunicación política cumple la función de apertura y de cierre de los temas políticos que se convierten en asuntos sociales, ¿sí? Es decir, aquellos en los cuales hay, como decíamos al comienzo, conflictos, en los cuales en los temas en los que hay consenso, los temas desaparecen de la agenda, ¿no? Y las 3 funciones son identificar los temas nuevos, legitimar los problemas y excluir aquellos que dejan de ser tema de disputa. Pongo, por ejemplo, esto, ¿sí? En la elección en la cual ganó Joe Biden la presidencia, ¿sí?, contra Trump, ¿sí?, tanto en la plataforma de Biden-Harris como en toda la campaña electoral, ¿sí?, instaló la agenda transgénero, ¿sí?, fuertemente, ¿sí? Una agenda que estaba por fuera, obviamente, de la discusión de Donald Trump. Donald Trump estaba en otra discusión, obviamente no le interesaba la agenda transgénero, ¿sí?, pero la toma fuertemente Joe Biden, ¿sí? Y vean cómo, una vez que ya había sido electo, me gustó esto porque justo fue el día, no me recuerdo qué día fue en agosto, ¿no? Seguramente cuando lleguemos a agosto va a haber un día de la memoria trans, que se festejó también el año pasado en Argentina, en el cual ya el presidente electo, ¿sí?, eh, institucionaliza como una fecha oficial, es decir, el presidente de los Estados Unidos dice que hay un día que es un día dedicado a la memoria trans, ¿sí?, a todas las víctimas de travesticidios, de crímenes de odio, etcétera, etcétera, ¿no? Vean ustedes cómo la comunicación, por ejemplo, ayer en el Día del orgullo LGTBUQI+, ¿sí?, cómo un tema que hace unos 30 años atrás era marginal, si se quiere, se convirtió en una centralidad en el espacio de la comunicación política, ¿no? Todas las empresas, los principales dirigentes políticos, partidos políticos, etcétera, expresándose, ¿no es cierto?, a favor de una sociedad más tolerante o más abierta en términos de identidades de género y de preferencia sexual de las personas. Bien, en la relación entre políticos y opinión pública, ¿sí?, esto justamente es el periodo como de las campañas electorales, ¿sí?, en el cual los políticos tratan de convencer a la opinión pública de que los voten, ¿sí? Y acá se cumplen 3 funciones principalmente: brindar información, ¿sí?, movilizar al electorado, persuadir al votante, ¿sí? Y cuando decimos de persuasión, la comunicación persuasiva es a todos, ¿sí? Va a ser para los míos a movilizar, que se muevan y que vayan a votar, ¿sí? A los que son generalmente hostiles a mi gobierno, que traten, pero con los cuales puedo conversar, digamos, ese votante medio, votante fluctuante, tratarle de hacer cambiar la opinión, y aquellos que son férreos opositores, que son férreos antiperonistas o férreos peronistas, tratar de desactivarlos, ¿sí?, que por lo menos se queden callados. Acá estamos este año con Gustavo no quería ver si estaba, y con Irene, a ver, con Inés,
Estamos este año viendo con Inés Reynoso, acá está Inés, perdón que no te veía, pero quería ver que estuvieras, y con Gustavo, estamos viendo los procesos de formación de la opinión pública, ¿no? Y cómo el proceso de la espiral del silencio hace que la ciudadanía, cuando está en minoría, tiende a callarse, cuando está en excelente parte de la mayoría, se active, ¿no? Temas que hemos visto con Pamela y con Micaela, a quienes podríamos habilitar el micrófono ahora y seguramente van a poder explicarlo con absoluta comodidad, ¿no? Y por otro lado, tenemos este tipo de relación que es entre los periodistas y la opinión pública, ¿sí? En el cual tenemos otro tipo de procesos que básicamente son, uno los escándalos, otros las polémicas y otro la judicialización del conflicto político mediático, ¿no? O también conocido como proceso de lawfare o de persecución periodística, cuando se producen intentos, ¿no es cierto?, de movilización contra determinado medio, ¿no?, etcétera, etcétera. Un determinado boicot, por ejemplo, contra Clarín, o un boicot contra Facebook, ¿no?, un boicot contra Twitter. Vean ustedes el boicot que le hicieron los ciudadanos, o muchos ciudadanos, a WhatsApp el año pasado, cuando WhatsApp cambió los términos y condiciones y dijo que iba a empezar a escuchar, reconoció que escucha activamente nuestras conversaciones para vincularla con el Big Data de Facebook y de esa forma customizar mejor la comunicación entre nosotros, ¿no? Hubo una fuerte reacción de reproche de parte de los ciudadanos, ¿no es cierto? Mucha gente se pasó a Telegram, ¿no? Hubo una gran movida que terminó en una comunicación, en una declaración de WhatsApp diciendo que iba a posponer un poco los cambios que iba a introducir, y después los introdujo, nadie nos enteramos, todos seguimos usando WhatsApp y no pasa nada, ¿no? Porque este también es un tema fundamental a entender, y es que este medio ambiente virtual no es un ámbito de libertad, no es un ámbito de laissez-faire, ¿sí? O esa idea del principios de la Internet de hace 25 años atrás, cuando Al Gore, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, desde el Congreso planteó, bueno, que el Estado tenía que meterse lo menos posible en la Internet, ¿no? Esto cambió abruptamente a partir del 9/11. A partir del 9/11, los Estados Unidos se mete muy activamente a escuchar y a implementar políticas de espionaje en la Internet, y tuvo un hito muy importante esto cuando Estados Unidos e Israel llevan adelante la primera ciberguerra, ¿sí? La primera cyber war en contra de Irán, ¿sí? Le mandan un virus que justamente les altera todo el plan nuclear, ¿sí? Fue la primera ciberguerra que llevaron adelante Estados Unidos e Israel contra el Estado de Irán, ¿no? Y a partir de esta irrupción de los Estados Unidos a lo que era la concepción que había de Internet en ese momento, los estados también cambiaron su percepción, ¿sí? Entonces China se empezó a jugar, Rusia empezó a jugar, y los países europeos empezaron a jugar, ¿sí? Y hoy día tenemos una Internet que está dividida por regiones, entonces formamos parte de medios ambientes regionales, ¿no? Formamos parte del medio ambiente de los Estados Unidos, donde se lleva adelante espionaje, escucha activa y todo por parte de las empresas que están en Silicon Valley, en California, ¿sí? Y nos horrorizamos, o pretenden que nos horroricemos, porque el Estado chino escucha y realiza ciberespionaje a sus ciudadanos detrás del muro informático que han construido en su país, ¿no? O pretende que nos horroricemos por los trolls de Rusia, ¿no? Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la Internet no es ese mundo libre, ¿sí? No es ese mundo sin injerencia de los estados, sino que es un campo de batalla en el cual los estados participan activamente, ¿sí? Activamente, tratando de controlar la conversación, ¿sí? Con, obviamente, exportación, así como América Latina y nosotros formamos parte de la región norteamericana, ¿sí? África, por ejemplo, gran parte del África subsahariana forma parte de la estructura de poder chino, ¿sí? Irán, por ejemplo, tiene alianzas con China también para construir lo que ellos llaman no una Internet
global, sino una Internet nacional, ¿sí? Una Internet que asegure que los flujos de información que circulan por esos nodos sean aquellos que el sistema de poder de determinada geografía lo permite, o lo tolera, o lo acepta, lo que fuera, ¿no? Bien, temas importantes acá, porque entramos justamente con la Internet. Las próximas elecciones, en el año 2023, uno de cada dos votantes va a tener menos de 40 años, ¿sí? Uno de cada tres habrá crecido toda su vida con Internet, ¿sí? Yo tengo 40 años, ¿sí? Yo no nací con Internet. Yo aprendí a usar Internet cuando Internet se conectaba a través del teléfono, que había que llamar por aquel app, ¿sí? Yo tenía 14 años, 15 años, creo que tenía más o menos por esa época. ¿Sí? Es decir, que viví casi que, podría decir, sí, sí, un tercio de mi vida lo viví sin Internet y dos tercios podríamos decir que lo viví con Internet, ¿sí? Y fui viendo los procesos. Hay gente que nació directamente con la Internet, ¿sí? Y hay gente que ha vivido por ahí la mitad de su vida sin Internet y la otra mitad con Internet, y hay gente que ha vivido tres cuartos de su vida sin Internet y un cuarto con Internet, ¿sí? Bueno, esa gente que vivió con poca vida con Internet empieza a retirarse de la política, ¿sí? Y la toma de decisiones pasa a la nueva generación que nació con la Internet. Así vemos como temas que habían sido muy ideológicos, muy debatidos, clivage muy importante de la sociedad, dejaron de ser temas que molesten, ¿sí? O que estén atravesados por la lógica de la ideología, por la lógica, por la división o por la grieta ideológica, ¿sí? Y vemos una grieta generacional. Pongo yo siempre por caso el caso de la marihuana porque me parece muy paradigmático, ¿no? Cuando yo era chico me acuerdo que la marihuana era como una especie de mala palabra, ¿no? O sea, y la gente que estaba en contra de la marihuana, el que fumaba un porro de marihuana automáticamente se convertía en cocainómaco y automáticamente se suicidaba porque tenía una vida horrible, ¿sí? Esta idea de la marihuana, que era aceptada hace unas décadas atrás, generaba una división muy tajante en la sociedad, ¿sí? Hoy vivimos en un país donde la marihuana se ha legalizado, ¿sí? Y nadie se enteró, ¿sí? Es un tema que de ser un gran tema polarizante pasó a ser un tema aceptado en gran parte por la nueva grieta generacional, si se quiere, ¿no? El aborto es más complejo porque el aborto sigue levantando, obviamente, posiciones a favor y en contra fuerte, pero si yo hago una encuesta en público mayor de 60 años, el nivel de rechazo al aborto es altísimo, y si lo hago en un público menor de 30 años, el nivel de apoyo es altísimo. Y acá veo gente de derecha, gente de izquierda, gente religiosa, no religiosa, es decir, que el gran quiebre está dado por la edad, ¿sí? No por las otras dimensiones. Entonces lo que hay es una gran irrupción, ¿no es cierto?, lo que se hablaba justamente antes de la pandemia, esto va a cambiar un poco quizás la ecuación estos días, pero de que hay una nueva juventud que está liderando el cambio en la sociedad, ¿no? Y las redes sociales lo que muestra finalmente es la polarización que existe en la sociedad. O sea, las redes sociales no inventan la polarización, solamente en todo caso la potencian y la reflejan, ¿sí? Pero son polarizaciones que existen en la sociedad. Otro tema importante tener en cuenta es que a medida que aumentan los controles en las redes tradicionales, la sociedad va migrando a nuevas redes donde hay menos controles, ¿no? Lo que se dice con Facebook, Twitter e Instagram, la gente migra a WhatsApp, a Telegram, o de ahí a TikTok, ¿sí? Vean ustedes como TikTok también es una empresa china, y las resistencias que tiene Estados Unidos es que una empresa china se meta en los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el problema que sea China? Si China le vende autos a Estados Unidos, le vende heladera, le vende tablets, le vende celulares, le vende todo. ¿Cuál es el problema con TikTok? Básicamente que no lo maneja Estados Unidos. Telegram, WhatsApp maneja Estados Unidos, Facebook, Twitter e Instagram manejan Estados Unidos, y esto no lo manejan, ¿sí? ¿Y cuál es la riqueza de una sociedad? La información. Por eso no quieren que su población le dé información a esta plataforma. Por eso no es una cuestión menor. Por eso TikTok, para entrar a Estados Unidos, tuvo que entrar en alianza con una empresa norteamericana. Bien. Otro fenómeno que aparece es la radicalización y la trivialización de las redes sociales. Cada uno empieza a formar clústeres de conversación en el cual no dialoga con otros clústeres de conversación y tiende a tener una versión distorsionada de ese medio ambiente, ¿no? Por eso reitero, si yo solamente hablo con los que más o menos piensan como yo voy a terminar pensando que todo el mundo, ¿sí? Pues todo el mundo piensa más o menos como yo, ¿sí? Entonces, esto hace que cada vez yo me vaya radicalizando más, ¿no? Uno ve, por ahí encuentra a esa tía, ¿viste?
media gorila que está, y ¿cómo llegaste tan lejos? Y bueno, claro, lee solamente cosas que tienen que ver con eso, ¿sí? Y se terminan radicalizando, ¿no? Lo mismo con el tío Peruca, ¿no? O sea, cree que todo el mundo está contento con Alberto Fernández y termina diciendo cosas que quizás desde otro clúster resultan imposibles de ser conversadas, ¿no? Bueno, en esa radicalización y trivialización de las redes sociales, estas plataformas empiezan a ejercer su poder de censura, ¿sí? Esa censura que criticamos en China y que criticamos en Rusia, ¿sí? Pero que a Facebook y a Twitter se le aplaudimos, ¿sí? Entonces, Twitter y Facebook le están haciendo un gran favor a la verdad porque están censurando las fake news, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando las fake news, ¿sí? Por comillas, las dice el presidente de los Estados Unidos? ¿Sí? Y Trump, acordemos que nos cae mal a todos, ¿sí? Entonces no pasa nada. Pero ¿qué pasa si Twitter dice que un líder revolucionario o un joven que está reclamando por determinado hecho está diciendo fake news, o está diciendo lo que no es verdad? ¿Sí? ¿Quién es Twitter para decir lo que es verdad y lo que es mentira? ¿Desde cuándo en la sociedad le hemos delegado semejante poder a Twitter? ¿Mm? Ven ustedes cómo los tweets de Donald Trump, reitero, Donald Trump no me cae simpático, creo que a nadie le cae simpático, ¿sí? Pero vean acá, entonces Twitter invisibilizaba el tweet y aclaraba. Este tweet puede llegar a contener algún tema sobre disputas, ¿sí? O desentendimientos en torno a las elecciones y a los procesos cívicos. ¿Sí? Si yo de todos modos quería verlo, o exponerme a esa supuesta mentira, ¿no? O alteración de la verdad, o tema discutible, podía apretar ahí y mostrármelo, ¿no? Bien, en cuanto a las fake news y sesgos cognitivos e ideológicos, vivimos estas sociedades cada vez más polarizadas que tenemos. Yo creo sinceramente que sería difícil plantear que vamos a superarlo rápidamente, ¿sí? Porque los sesgos cognitivos e ideológicos son un campo fértil para que estas noticias falsas y conspirativas sigan creciendo, ¿sí? Lo que sí también creo que puede pasar y que probablemente pase es que se empiecen a generar anticuerpos, ¿no? Siempre vemos el caso de, bueno, cuando irrumpió la radio, ¿no? Con esa alocución de George Orwell de la invasión de extraterrestres, hubo gente que se suicidó pensando que era real, ¿no? Hasta que la gente logró determinar que, bueno, lo que dicen las radios puede ser verdad, puede ser mentira. Lo mismo pasó con la televisión, ¿no? Y el poder, cuando aparece la televisión, salen todas las teorías de la aguja hipodérmica, ¿sí? Que decían que si yo me imponía un determinado contenido, iba a hacer lo que la televisión me decía, ¿sí? Lo mismo pasó con los videojuegos. Bueno, ahora pasa lo mismo con el tema de las fake news o las noticias llevadas al extremo, ¿sí? De la manipulación. Entonces, probablemente en los próximos años sigamos conviviendo con noticias falsas. Y también, a medida que aumenten las noticias falsas, lo que van a aumentar también van a ser los anticuerpos. Es decir, la sociedad va a estar más alerta a que lo que está consumiendo no es información objetiva, neutral o apartidaria, sino que es una pastillita que busca generarme algún estado anímico, ¿sí? Que generalmente yo la tomaré o no de acuerdo a mi predisposición ideológica. ¿Sí? Si yo quiero leer alguna barbaridad en contra de Alberto Fernández, la voy a leer, y si quiero leer una barbaridad contra Macri, la voy a leer porque tengo ganas de consumir, ¿no es cierto?, aquello que ratifica o confirma mi posición ideológica previa. Y lo último, para terminar, es la discusión sobre la realidad misma, ¿sí? Lo que se conocen como deepfakes. Las deepfakes es el hackeo de la realidad, ¿sí? Pues se supone que esta realidad, ¿no es cierto? Yo puedo decir, bueno, a ver, esta es fake news, anda a comprobarlo, anda a fijarte que esa persona, que eso ocurrió, ¿sí? Bueno, yo puedo ir y comprobar. Ahora, ¿qué pasa si yo no creo en lo que veo? ¿No? ¿Qué pasa si yo veo un audio, o perdón, si yo veo un video en el cual veo a un político asesinar a alguien? Y es el político, ¿sí? ¿Qué esto significa? Que yo tengo que dejar de creer en lo que veo cuando la modernidad está construida, ¿sí? Y toda nuestra epistemología de la verdad, ¿sí? O nuestra ontología de la verdad está construida a partir de que los sentidos no nos fallan, ¿sí? De que lo que vemos existe, que la materia, que el objetivo existe, ¿sí? Bueno, tenemos que empezar a dudar también de lo que vemos, ¿sí? Y esto profundiza aún más el papel de la verdad en nuestras sociedades y el riesgo de las fake news, ¿sí?
Por ejemplo, en Nueva Delhi hay como tres idiomas principales, ¿sí? El hindi, el inglés y el Arihambi, ¿sí? Y hubo un candidato, ¿sí? que sacó un spot publicitario hablando en estos tres idiomas, ¿sí? A través del Deep Learning. Deep Learning son inteligencia artificial que estudian tu gestualidad, entonces puede empezar a hacerte mover la boca, ¿sí? Y los ojos y la cara como si estuvieras hablando en otro idioma. Y haciendo un video sobre eso, ¿no? Hay videitos con esto de los políticos cantando. Yo he visto uno de Bertone, uno de Boto, uno de Melella cantando, no sé si lo han visto ustedes, ¿sí? Bueno, esos son inteligencias artificiales, generalmente desarrolladas en Rusia o en China, ¿sí? Que lo que hacen es estudiar todo el movimiento de la cara y generar como que uno estuviera diciendo algo, ¿no? Entonces puede haber, o sea, entonces esto ¿qué es lo que nos da? El derecho a la desconfianza, el derecho a desconfiar de lo que vemos, derecho a desconfiar de lo que escuchamos. ¿Mm? Y esto obviamente complejiza mucho más. Entonces esto ya se ha empezado a legislar en el mundo. China prohibió la difusión de deepfakes sin una advertencia correspondiente. Es decir, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un video eh, que, por ejemplo, yo he visto videos de Cristina Fernández de Kirchner bailando, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso en China es ilegal porque tiene que tener un cartelito que diga que es una deepfake. California también prohibió esto para fines electorales, para fines políticos. Facebook creó también un fondo para investigar y desarrollar herramientas que detecten rápidamente noticias con imágenes falsas. Microsoft también desarrolló un software con respecto a esto, ¿sí? Y Sensitive también, porque en realidad bueno, yo no voy a entrar ahora de cómo funciona esa inteligencia artificial, pero bueno, eso que tiene que ver con el deep learning, ¿sí? Con el aprendizaje profundo de las inteligencias artificiales. Eh, pero bueno, esto es un poco lo que quería darles un pantallazo general, ¿sí? Del espacio de la comunicación política, de lo amplio que es la comunicación política para los gobiernos, ¿sí? Y cuáles son estas nuevas tendencias que estamos viviendo y que generan obviamente grandes desafíos para las empresas y también para los gobiernos. Y ahí te podemos seguir en el medio ambiente virtual, está tu cuenta de Twitter. Correcto. Para incorporarnos. Se sumó la profesora Laura Aguilera, que es la profe de prácticas profesionalizantes. No sé, Laura, si querés comentar algo. Hola, muy buenas tardes, noches. Gracias, Pablo. Hola, Saludos Laura. a los estudiantes. Bien, bien, ahí está muy atenta a tu relato. Bueno, la verdad que es para que estemos atentos a la amplitud de los mensajes que hoy día estamos ahí. Entre ser públicos, ser ciudadanos, ser gestores de posibles políticas públicas, ¿no? Desde las distintas formas de gestionar. Así que es muy interesante esta carrera, no sé si vos la conocías, es muy poco común en Argentina aún, el gestor cultural, está más en otros países o en España, pero bueno, entiendo que estas cuestiones de las comunicaciones va a ser de gran utilidad a los estudiantes, así que muchas gracias por esta visión, estos ejemplos tan puntuales. Y bueno, conmigo este año van a trabajar un poquito sobre una de las partes que intervienen distintos niveles de organizaciones, los públicos, los privados y los de la sociedad civil, en organizar actividades, ¿viste? Actividades para la comunidad. Entonces, bueno, también, ¿no? Una problemática a la hora de diseñar una actividad, cómo comunicarla, cómo interactuar cuando hay que salir y pedir un sponsor. Siempre hay algo que decir, algo que preguntar, algo como sentirse si estamos alineados o no, a quién le vamos a ir a pedir que sea parte de un proyecto. Y en el caso de los festivales o fiestas que hay, que son muchas veces populares, nacidas desde la misma comunidad, el Estado sí o sí, en un momento u otro, viste, toma partida, se siente incluido y otras veces hace tan parte que pasa a ser una festividad ya que la organizan los mismos gobiernos, viste. Entonces, en este caso hablábamos cosas como, bueno, la fiesta de la noche más larga, los festivales folclóricos, las peñas, ¿no? Así que, bueno, como que también hay distintos públicos.
distintos sectores sociales, ¿no? Como que ahí también el tipo de vocabulario y comunicación puede dejar afuera personas. Esto que vos hablabas de la brecha, ¿no? Que hay entre las edades, ¿no? Que están más o menos vinculados a lo digital, y sí, hoy los mayores para enterarse de un evento que les encantaba, como ser algo folclórico, y tienen que usar el celu para saber, para enterarse, para escuchar un folclorista cantar, por decirte, ¿no? Así que muy, muy importante esta brecha que el tiempo nos ha presentado. Un desafío. Laura, un comentario con esto que vos planteás que me parece buenísimo para que los chicos también lo piensen cuando tengan que hacer alguna actividad, y no importa si están en un sector, trabajando para el sector privado, para el Estado o para una organización social o una organización civil, tener en cuenta la importancia de articular, ¿sí? Esto que decía Laura, por ejemplo, la noche de la fiesta más larga se enriquece cuando participan también las empresas y cuando participa también la sociedad civil, ¿sí? Los grupos tradicionalistas de folclore, las organizaciones sociales, ¿no es cierto? Los grupos de productores, ¿no? Ahí obviamente se enriquece el evento, ¿no? Yo voy a poner otro caso que tiene que ver, por ejemplo, con la feria de, no sé si ustedes, bueno, el año pasado se hizo la primera feria vegana en Ushuaia, ¿sí? Que fue organizada en cierta medida por la Municipalidad de Ushuaia, ¿sí? Pero que logró articular a empresas, a emprendimientos, ¿no es cierto? Como Isla Vegana y distintos grupos digo Isla Vegana porque es la más conocida por mí, pero hay un montón de gente que trabaja con alimentación saludable, ¿sí? Y además de empresas, también organizaciones civiles que tienen esta perspectiva sobre el veganismo, sobre, bueno, abandonar esa cultura especista que tenemos, que tiene nuestra sociedad, ¿no es cierto? Y vean cómo en la articulación de esto se genera una primera feria vegana. Y yo veía, por ejemplo, en las redes sociales de la municipalidad, en mi caso, cómo mucha gente decía, che, yo no me enteré, la próxima avisen con más tiempo, ¿no? Entonces se empieza a generar una discusión que surge de la articulación entre estos tres actores. Entonces, ¿cuál es la recomendación que le doy cuenta de esto? Traten de articular. ¿Con quién? Con todos. Con los medios de comunicación, con los políticos, con la sociedad civil, con las empresas, ¿sí? Cuanto más amplio sea la red de esa articulación, mejor van a lograr generar ese que, por supuesto, no todo el mundo va a querer una feria vegana, pero por lo menos que todos los que quieran se enteren, ¿no? Y sepan que pueden ir. Sí. Gracias Facundo por esta oportunidad, y bueno, me encanta ese tipo de recomendaciones, creo que es lo que yo pretendo, que se animen también a ir con el proyectito, con la carpetita, y bueno, quizá ahí la parte de comunicación, ¿no? Como es específico para cada caso, en el caso tuyo el gubernamental. ¿Cómo es cuando se acerca a un proyecto así, quizás inicial, que no tiene tanto año de trayectoria? ¿Cómo lo toman las autoridades? ¿Qué suele pasar? ¿Le piden muchos requisitos? Mira, Laura, yo con esto de la feria vegana, lo cuento que, bueno, me fui a la feria, me interesa el tema y le pregunté tanto a los que estaban productores ahí como a la gente de la Secretaría de Políticas Sociales que lo habían organizado, cómo había sido, y fue así, se juntaron tres productores y dijeron, che, ¿por qué no hacemos una feria vegana? Bueno, hablemos con la MUNI, y consiguieron un lugar, y la MUNI ya le hizo un diseño, y se puso en las redes sociales, ¿no? Y se fue difundiendo. Y a veces tiene que ver así, ¿no? Con golpear puertas. Es cierto que a veces las puertas no se abren, pero hay veces que sí, no sé. Hay que aprovechar cada puerta que se abre, hay que aprovecharla, ¿no? Pero por lo que yo tengo entendido, de ese caso puntual, no hubo demasiado protocolo ni nada, se acercó la idea y la idea avanzó, pero... Sí, creo que todavía hay que aprovechar que esta es la provincia más joven de Argentina y somos dentro de todo pocos. Más fácil nos escuchen, digo, ¿no? Sí, la verdad que eso sí, porque uno en una sociedad más grande, más anónima, requiere armarse, ¿no es cierto?, de un grupo de gente más grande para poder tener un tipo de influencia. Acá, además, todo el mundo tenemos alguna forma, estamos a 2 teléfonos de conseguir el teléfono del gobernador. Siempre estamos cerca de poder, así que sí, es sin duda para aprovecharlo. Además, es una sociedad que es muy activa, que es muy curiosa, que es muy diversa,
que es muy tolerante, ¿no? Siempre a veces se habla de las cosas malas, pero también tiene cosas súper lindas y súper buenas la sociedad fueguina, ¿no? Para aprovecharlas. Bueno, Pablo, la verdad que te agradezco y te agradecemos muchísimo. Ya siendo las 9, tenemos que cortar porque después continúo con otra clase. Lo que le vamos a proponer a los estudiantes es si por ahí alguna ha quedado con alguna pregunta para hacer, que la manden al correo y se la acercamos también a Pablo, por si ha quedado alguna consulta puntual o para ampliar alguno de los conceptos. De todas maneras, después vamos a acercar también el PDF con la información. Pero agradecerte, Pablo, realmente por la calidad con la que ha dado todo este tema, que es súper complejo, que lo has comprimido en el tiempo justo, y agradecerte, bueno, la generosidad por compartir esto esta noche con nosotros, y por acercar por ahí también esta idea y enfatizar esa idea que también siempre decimos que lo importante es también para que un proyecto cultural pueda salir adelante y pueda llevarse adelante, es fundamental la articulación, y para eso entre ustedes mismos van a tener la posibilidad de concretar eso, y bueno, la idea es que a lo largo de la carrera vayan adquiriendo las herramientas que le permitan presentar proyectos culturales sólidos, de acuerdo también a sus intereses y particularidades. Así que, bueno, agradecerte, te cedo la palabra para que cierres, y agradecerte, Laura, también por todo el apoyo para que este ciclo de charlas se pueda dar, y por supuesto a todos los estudiantes que han participado y que se han sumado a estos encuentros de forma virtual. Cómo no, al servicio Bien. siempre para todos, ahí la parte práctica siempre es el enlace con esto, con lo concreto, con el entorno real, así que cuanto más interacción tengamos y que tengan la oportunidad de escribirle un mail, ¿no? Entonces, algo así va a ser perfecto. Sí, no hay problema. Bueno, muchas No hay gracias. problema. Bueno, gracias a todos, gracias Gustavo y gracias Inés también por acompañarnos acá, que son de la materia de actualidad política. Gracias Inés por dejarme hablar sin interrumpirme, porque siempre Inés tiene algún contrapunto, pero siempre para aportar, por supuesto, y para sumar. Y bueno, y un saludo a todos, Pame y Mikia, una alegría grande volver a verla después de todo un año casi, y saludo a todos y todas. Chau, profe, buenas noches, gracias.